¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Aquí en esta vez pues vamos a hacer un comentario muy lindo, muy emocionante para nosotros que andamos en lo que son las huacas y los misterios de los tesoros. ¿Qué es lo que esconde en realidad esto de las huacas, no? Y en realidad mis amigos pues este comentario quiero hacerles acerca de los espíritus. No, hay muchos comentarios que se cree, no se cree, que por qué los espíritus. Aquí estamos con un amigo, quiero que se presente mi amigo, es un gran amigo mío, pero preséntese. Sí, buenas noches. Mi nombre es Carlos Elizalde y aquí con el amigo Guillermo Peñafiel, pues estamos para dialogar sobre un asunto que es un poco misterioso para aquellas personas que no han trascendido aún a un nivel espiritual, digamos, de alguna manera, mediante el cual podemos aclarar muchas dudas, muchas confusiones que existen respecto al tema. Entonces, pues aquí, Guillermo, para cualquier Inquietud. inquietud, claro, que pudieran tener aquí los amigos, pues estamos dispuestos a resolver en la medida de nuestro conocimiento que hemos tenido en el área. Sí, mire Carlitos, por ejemplo, yo he hecho estos comentarios, ¿no? Y como yo siempre digo, tratar de salir a fondo, ¿no? Un tema muy serio, muy importante, ya que yo siempre, por ejemplo, he hablado de los guardianes en los tesoros, ¿no? Yo, con experiencia, les he dicho que cuando yo he estado cavando, tengo videos subidos y en ciertos videos están las personas en siluetas, obviamente, y esos quienes son los espíritus, ¿no? Por ejemplo, hay comentarios cuando uno muere, ahí se acabó, ahí se quedó. A ese tema vamos, es tema muy importante, cuando no es así. Aquí, pues, ¿quién más con una experiencia de Carlitos? Carlitos tiene una experiencia, algo real, algo vivido, ¿no? Y algo que le sucedió, Carlitos, a usted. Sí, Espero más bien que nos va a contar esto lo que le pasó y realmente les cuento a mis amigos que esto no lo vive cualquiera. O sea, yo le digo uno en un millón para ver cómo es la realidad en el más allá. Sí, Carlitos, sí. usted tuvo una experiencia muy linda que me la contó, pero ahora vamos a contarlo para el mundo, mis amigos. Vaya, Carlitos. Sí, bueno, gracias Guillermo por la oportunidad que me da de compartir aquí con los amigos que nos están viendo a través de esta red social. Bueno, el asunto es el siguiente. Hace algún tiempo atrás yo estaba tratando de hacer un desdoblamiento astral. ¿Qué es el desdoblamiento astral? Es una actividad mediante la cual una persona trata de salir de su cuerpo físico y trascender en el plano espiritual. Pero para hacer este tipo de actividad, pues uno tiene que hacer un proceso en el cual uno tiene que tomar cierta posición físicamente hablando y mediante la repetición constante de un mantra, el cuerpo comienza como a soltar el espíritu que se encuentra como alguien que está en una cárcel, es como una cárcel para el espíritu, ¿verdad? El cuerpo. Y a través de muchos intentos, un sinnúmero de ocasiones, pues que traté de hacerlo, yo por fin lo pude lograr. Entonces, en aquella ocasión, pues, mi afán, mi interés, pues, era salir, pues, y conocer ciertos lugares que a veces, por cierto tipo de limitaciones, no había tenido la oportunidad de conocer. Digamos, lugares muy lejanos en otras partes del mundo. Entonces, esa fue una motivación que me llevó a mí a experimentar con este tipo de actividad, podríamos decir paranormal, porque no es una actividad que se pueda hacer normalmente porque muchos no conocen el procedimiento. Entonces, al haber adquirido yo el conocimiento para poder desdoblarme astralmente hablando, es decir, salir mi espíritu de mi cuerpo, yo pude tener la oportunidad de efectivamente salir de mi cuerpo. Al hacerlo, pues hubo un momento en que yo sentí que
Yo estaba en un lugar, pero era un lugar completamente oscuro. Me quería mover, pero sentí que estaba completamente inmóvil. Era como que estuviera encadenado por unas cadenas pesadísimas de muchos kilos de peso. Entonces luché con todas mis fuerzas para liberarme de esta opresión y todo era espiritual. Entonces yo le quiero, bueno, valga la oportunidad para hacerle una pequeña pregunta, Guillermo, y tiene mucho sentido lo que le voy a preguntar porque igual es lo que están experimentando las personas que nos están observando. Usted, bueno, conoce la diferencia entre estar dormido y estar despierto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahorita nosotros estamos despiertos, Despiertos. y sabemos porque estamos conscientes de que estamos hablando, de lo que estamos viendo, oyendo y sintiendo. Efectivamente, cuando yo estaba en ese lugar, yo no estaba ni dormido, ni estaba soñando, ni era una pesadilla. Estaba despierto. 100% despierto, porque yo sentía y yo estaba luchando, yo estaba esforzándome por liberarme de algo que no sabía qué era, pero yo sabía que no estaba en este mundo. Entonces, con el tiempo llegué a comprender que el infierno es algo real que está dentro de la tierra. Para llegar al infierno existe un camino, existe un túnel. No sé si es uno o más túneles, seguramente deben ser varios, ¿no? Entonces yo fui por uno de estos túneles, pero fui llevado en contra de mi voluntad, a la fuerza. Entonces, precisamente, escuché varias risas, unas risas diabólicas, unas risas que eran de burla. Entonces, en ese momento yo sentí algo espeluznante, algo que es muy difícil de equiparar con la experiencia más terrorífica u horrenda que algún ser humano pudiera haber tenido en este mundo, porque digamos que si aquí existe un nivel del 1 al 10, considerando que el 1 es el menor y el 10 es el máximo de terror que una persona puede experimentar ante un acontecimiento que le causa pavor, allá lo podemos multiplicar tranquilamente sin temor a equivocarme, allá 100 veces más el temor más intenso que algún ser humano haya podido experimentar en este mundo. Es algo que no alcanzan las palabras para explicarlo. Carlitos, mi pregunta, al momento que usted entró al túnel, solo fue usted como espíritu, no con su cuerpo. Sí. O sea, sucede que su espíritu salió de usted. O sea, su cuerpo se quedó ahí. Sí, inmóvil. efectivamente. Ajá. Sí, inclusive era un día claro, era al mediodía. Era un día sábado, mediodía, hacía un sol canicular, un sol muy intenso. Me encontraba yo solo en mi habitación, no había ningún otro miembro de mi familia. Entonces, cuando yo hice eso con toda la inocencia, digamos, del caso, porque mi interés era un interés de viajar, de salir de mi cuerpo para conocer lugares que, como decía anteriormente, por las posibilidades a veces no tenía la oportunidad de hacerlo. Y yo me topé con algo que realmente nunca me imaginé y de haberlo sabido nunca lo hubiera hecho, porque es algo que yo no le deseo ni a mi peor enemigo. Entonces, efectivamente, fue algo espiritual, porque cuando yo estaba en ese lugar, cuando yo lo hice en mi habitación y era obviamente un día claro, era de día y sabía y conocía lo que había en mi recámara, pero cuando yo estaba en ese otro lugar estaba despierto, estaba vivo y en ese lugar yo escuché las risas, estimo porque nunca los vi porque era un lugar absolutamente oscuro, era una oscuridad muy intensa, muy algo que no se puede comparar, o sea, con la oscuridad que uno puede sentir aquí, allá es mucho más intensa. Y ahí podría decir que por las risas que pude oír eran como unos 4 seres espirituales. Y nunca me dijeron una palabra. Pero ahí en el espíritu se desarrollan facultades que según los científicos nosotros desarrollamos en este mundo hasta el 5 o máximo 10% de nuestras capacidades mentales. Ahí se desarrolla algo que aquí es muy difícil de desarrollar, pero que algunas personas lo han experimentado alguna vez en su vida, que es la telepatía, que es saber lo que la otra persona está pensando y sin que nos haya dicho, nosotros le decimos y esa persona se queda sorprendida al saber que conocemos lo que estaba pensando.
Eso se llama telepatía, que es una comunicación mental, sí, de la mente a la mente, sin decir una sola palabra. Entonces, estos seres, yo sabía con certeza que ellos me querían lanzar a un lago de fuego hirviendo. Entonces yo en mi desesperación, yo comencé a gritar. En esa época aún vivía en la casa con mis padres y mis hermanos y comencé a gritar desesperadamente, papá, mamá, los nombres de mis hermanos. Y obviamente nadie me podía oír, número uno, porque físicamente ellos no se encontraban presentes en ese momento en la casa. Y número dos, esto era espiritual. Es decir, mientras mi cuerpo yacía acostado, ¿verdad?, en la cama, yo había salido espiritualmente, como cuando uno conduce un automóvil, el cuerpo equivale al automóvil y el espíritu equivale al conductor. Entonces el conductor salió del vehículo, en este caso yo salí de mi cuerpo. Y se quedó ahí el carro, se quedó ahí, conductor. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en la desesperación mía, yo comencé a sentir una angustia y yo tenía la certeza absoluta al 100%, ni la más mínima pizca de duda de que lo que estaba pensando que me iban a hacer, me iba a suceder efectivamente, ¿verdad? Porque es verdad lo que decían los antiguos y últimamente, bueno, actualmente en estas épocas modernas no se oye un dicho muy común que había antes que decía como alma que se lleva el diablo. Y es cierto, y eso es real. Sí. Los antiguos tenían mucha sabiduría que desgraciadamente ahora se ha perdido por tantas cosas, tanta tecnología. La gente pasa distraída con tantas cosas que tenemos ahora que no lo digo con desmedro porque nos beneficia la tecnología, pero sí ha ido en cambio en desmedro del conocimiento, de la sabiduría ancestral de nuestros antepasados que con sus experiencias nos comunicaban algo que nosotros necesitábamos saber por nuestro bien, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando uno muere sin el Señor, cuando uno no se ha arrepentido de sus pecados y no ha tenido a Jesús como su Salvador y no haber hecho su voluntad, entonces es una fácil presa para que vengan estos seres de maldad y se lo lleven al infierno, porque el infierno no fue creado para el ser humano, fue creado para el diablo, para Satanás y para sus demonios, porque ellos existen y nos quieren hacer creer la mentira de que cuando la persona muere pasa durmiendo o hay que esperar la resurrección o solamente una vida. No, eso es absolutamente falso y lo dice una persona que ha tenido una experiencia espiritual, porque yo sé que la mayoría, si no todos, los que nos escuchan y nos están viendo a través de este medio audiovisual, no lo han experimentado. Entonces a mí nadie me puede engañar diciendo que no existe la vida después de la muerte. Existe y es real y es inminente. Inmediatamente cuando la persona muere, sigue viva pero fuera de su cuerpo. Entonces pueden engañar a aquellas personas que no han tenido esta experiencia espiritual, pero a mí nadie me va a engañar, ni con el argumento más elaborado, ni más científico, ni venga el más sabio del mundo a decirme a mí que no existe. Exacto, no me puede engañar. Discúlpeme, Carlitos, como la gente, mucha gente dice, chula vida. Exactamente. Tengo que gozar, disfrutar porque esta es chula. No es así, mis amigos. Eso es lo que yo digo, pues no. Aquí pues Carlitos está conmigo, es una persona que con mucha experiencia, y les cuento algo muy importante, mis amigos. Aquí pues mi amigo Carlitos, la profesión de él, su profesión es... En la jurisprudencia, yo estudié... Abogado. Sí, exactamente. Tengo título en jurisprudencia y obviamente pues esto me da como cierta confiabilidad en que lo que estoy diciendo lo estoy haciendo a través de una persona que es un profesional de la materia, del derecho, y que no estoy mintiendo en este caso para obtener ningún tipo de rédito. O sea, es algo que ustedes pueden confiar absolutamente con toda la certeza, que no es algo de un neófito o alguien que desconoce del asunto, porque yo he tenido experiencias espirituales precisamente debido a que incursioné en el pasado en el ocultismo y en la parapsicología. Entonces, como usted sabrá, Guillermo, pues en la medicina hay la otorrinolaringología, cardiología, hay urología, en derecho tenemos derecho mercantil, penal y civil. En parapsicología tenemos desdoblamiento astral, tenemos ufología, telequinesis, telepatía. Yo me especialicé en una área específica
que era desdoblamiento astral, hasta que descubrí que este mundo del oculto muchas veces está relacionado con aspectos espirituales, y en la mayoría de los casos son aspectos espirituales que son perjudiciales al ser humano, ¿verdad? Porque no conocemos ciertas cosas que están ocultas, ¿verdad? Y estas cosas ocultas, por ejemplo, como el desdoblamiento astral, tiene que ver mucho, como decía, con el ocultismo y con cosas que tienen que ver inclusive con el área negativa, espiritualmente hablando, con los espíritus malos, con los demonios, digamos directamente, ¿verdad? Entonces, si uno está haciendo algo y no está acorde a la voluntad del Señor, es fácil presa para que el demonio lo engañe, lo envuelva, lo haga creer cosas agradables, era algo agradable. Así como sucede con el alcoholismo, como sucede con la fornicación, como el robo, el fraude, así como el desdoblamiento astral, son cosas que nos resultan atractivas, pero que por atrás está un ser maligno que quiere arrastrarnos al infierno con esas actividades. Entonces, por eso nosotros, pues, yo hago un llamado a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de este medio, que busquemos a Dios de todo corazón y sigamos la voluntad del Padre Eterno para que podamos tener la certeza de que algún día pues estaremos en un lugar muchísimo mejor que este, que lo hay, porque también tuve una experiencia espiritual muy hermosa cuando alguna vez estuve orando y pude experimentar la llenura de Dios en mi vida, que es algo tan maravilloso que no se iguala con ninguna de las mejores experiencias que un ser humano pueda tener en esta vida. Es una cosa muy hermosa. Entonces yo quisiera que todos estuviéramos ahí algún día. Entonces, para hacer eso, pues, es necesario hacer algo, porque como el Padre Eterno, Dios, mandó a su Hijo al mundo, el cual murió en la cruz, Él derramó su sangre y fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados, para que todo aquel que en Él confíe no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? El Señor nos pide, nos dice en su palabra, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que cumpla. Exacto, el que siga las enseñanzas de nuestro Señor. Y dice nuestro Señor Jesús en su palabra que nos deja dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. Si nosotros cumplimos esto y creemos en el Señor Jesús que vino a salvarnos, aceptándolo como nuestro Señor y arrepintiéndonos de nuestros pecados para no volverlos a cometer, nosotros tendremos una entrada amplia al reino de los cielos y no vamos a ser sorprendidos por el demonio cuando salgamos, porque todos algún día tenemos que irnos de este mundo. Mire, Carlitos, aquí para mis amigos en este comentario, ¿por qué este comentario es tan importante? Obviamente, no. Dios está sobre todas las cosas, siempre he dicho, pues, para nosotros poder ser buscadores de tesoros, mis amigos, tenemos que tener una conciencia muy tranquila, muy recta, muy pasiva para que las cosas nos vayan bien. Y a esto, pues, mis amigos, de la chulla vida, no que cuando nosotros morimos ahí se acabó todo, ¿no? ¿Por qué tiene que un espíritu cuidar un tesoro? Siempre, pues en este comentario, ¿no? Ya les he dicho que, por ejemplo, aquí yo he tenido que buscar una persona adecuada para poder hablar del tema. O sea, yo no puedo, o sea, obviamente, ¿no, mis amigos? Muchos comentarios he tenido, pues, de que nos morimos y se acabó. Si algo quedó enterrado, no pasa nada. No es así, mis amigos. Después de esta vida hay lo mejor. Y yo, por ejemplo, he dicho y digo y seguiré diciendo, yo pienso que a lo mejor, Carlitos, yo tuve otra vida. Yo sí pienso que antes de esta tuve otra vida. Tuve la oportunidad a lo mejor de volver a nacer en una familia, que en mi familia nadie hace lo que hago yo, nadie, ni mis abuelitos, ni nadie, no sé. Pero yo pienso que yo he vivido este tipo de experiencias anteriores. Yo pienso que a lo mejor en mi otra vida fui un arqueólogo, porque a mí me nace, me gusta, me apasiona esto de los tesoros. Nací con este afán. Y ya le digo, en mi familia nadie. Pero algo raro es, ¿cómo? ¿Y de dónde me salió estos gustos? Entonces, pues yo digo, no, o sea,
No es que es chulla vida, mis amigos, no es así. Nosotros tenemos algo lógico y algo que quiero preguntarle, Carlitos. ¿En qué se compone nuestro espíritu? ¿Cómo es esto? Espíritu, alma. O sea, dice que el espíritu es una cosa y el alma es otra cosa, Carlitos. Sí, o sea, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, Ya. dice la palabra en Génesis. Perfecto. Entonces, Dios es espíritu. Entonces, nosotros también somos espíritu. Y el espíritu está compuesto por el alma, y el alma a su vez se divide en voluntad, intelecto y emociones. Entonces, en el alma nosotros tenemos la voluntad, es decir, decisiones propias. La alma, esa es el una alma, cosa. Ajá, el alma es una cosa y el espíritu es otra. Miren, mis amigos, yo aquí estaba equivocado. Yo pensaba que el alma era el espíritu, era el mismo, cuando no es así. No, Obviamente. son diferentes, por eso el uno se llama alma y el otro espíritu. Entonces el alma es lo que compone nuestro ser interior, que es el intelecto, es decir, los pensamientos, las emociones, ¿no? Lo que sentimos, y la voluntad, que son las decisiones. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como existen tres personas y un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, así el ser humano está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Dice esa parte de la Biblia respecto a este asunto, de que cuando nosotros nos vamos de este mundo, porque todos tenemos que partir un tiempo limitado que ha sido predestinado para cada uno por nuestro Padre Eterno, nuestro Dios, ¿verdad? Para los que creemos en Dios. Entonces el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve a la tierra. Entonces, en este sentido, quería recalcar justamente lo que hablábamos anteriormente, de que existe una doctrina que se llama el alma durmiendo o alma durmiente, que define que la persona cuando muere, ahí quedó el cuerpo en la tierra sepultado y no tiene más conciencia ni más memoria, porque quien dijo esto fue Salomón, quien era el hombre más sabio de su época, porque recibió sabiduría de parte de Dios, pero recibió una sabiduría de este mundo. Él no recibió una sabiduría espiritual, en el sentido de que había más allá. Bueno, aquí pues obviamente Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras y yo te doy, le dijo a Salomón. Y Salomón le pidió, usted acaba, dame sabiduría. Exacto. ¿No? Entonces, y se sorprende Dios y le dice, pues ¿cómo es que tú, por qué no me pediste riqueza? O la vida de los enemigos. Sí, muchos años miren ustedes, por eso Salomón recibió. Sí, y aparte recibió las riquezas que tuvo, que era el rey más rico. Siendo sabio, podemos tener todo. Claro. Pero si no sabemos ocupar la sabiduría que viene de Dios, queda en nada, es como... en nada. Bueno, Carlitos, usted tuvo una experiencia ya adentro de la tierra, sí. O sea, en el túnel que usted... En el túnel para ir al infierno. Y usted estuvo ahí. Sí, yo estuve en el túnel, es algo real. Cuénteme un poquito acerca de eso estando, porque les digo, mis amigos, yo creo que es uno en un billón, no creo que ni un millón, sino un billón, su experiencia sobre el lugar que estaba. Sí, es una experiencia sobrenatural que si uno, por ejemplo, se dedica a investigar, a indagar, ahora tenemos la ventaja del medio tecnológico del Internet. Entonces, si nosotros comenzamos a buscar, hay experiencias obviamente que son falsas, pero uno que tiene ese discernimiento y sabe, se puede dar cuenta cuando es falso algo o cuando no. Entonces, hay personas que efectivamente han tenido experiencias fuera de su cuerpo, experiencias después de la muerte física. Yo diría más bien vida después de la vida, porque es una vida espiritual después de esta vida física. El que muere es el cuerpo. ¿Sí? Nada más. Nada más, pero es una vida que tuvo en el cuerpo y después viene una vida espiritual. Entonces, continuando con el relato, digo que una vez estando ahí en ese túnel, sentía un terror inenarrable, o sea, algo que no se alcanza a explicar con palabras lo que se siente. Es un terror demasiado exagerado. Por eso el demonio tiene un título. En el Antiguo Testamento le dicen el rey del terror, porque no existe algo más terrorífico que estar en ese lugar. Entonces, obviamente era algo vivo, era algo real, algo actual en ese momento, algo inminente.
No tuve que esperar hasta la resurrección para volver a mi cuerpo o que mi cuerpo despertara, porque eso no es así. El espíritu va a volver algún día al cuerpo que murió en el día de la resurrección, pero bueno, ese es otro tema. Aquí estamos tratando de que yo estuve encadenado precisamente porque ellos atrapan al espíritu humano como una presa, como cuando uno va a cazar un animal en el campo, así lo atrapan y no lo dejan escapar. Entonces, ¿cómo lo atrapan a la persona, al espíritu desencarnado? Lo encadenan para que no se vaya a escapar y lo llevan en contra de su voluntad. Y como uno tiene telepatía, uno sabe lo que le van a hacer. Ellos no le dicen, pero uno sabe lo que ellos tienen en su mente y se van riendo. Entonces, cuando ellos estaban por lanzarme al lago de fuego, que yo sabía que lo iban a hacer, cuando estuve a punto de terminar el túnel y sabía que no había más escapatoria y después de haber solicitado la ayuda que pude de mis familiares, que obviamente no me podían ayudar, el único que me podía ayudar en ese momento era Dios. Entonces yo exclamo desde el fondo de mi ser y con un grito que retumbó por el túnel del infierno y llegó hasta el cielo, yo grité y dije, Dios mío, ayúdeme. Entonces, en ese instante, cuando yo pido la ayuda del Señor porque no tenía más escapatoria, en ese momento mi cuerpo que estaba recostado con los ojos cerrados y que no me podía mover, abro mis ojos y me puedo mover. Y ahora estoy vivo para contarlo. Entonces, esta es una experiencia muy real que yo les comento porque yo no quiero que ninguno, ni usted, ni yo, ni las personas, los amigos que nos están observando, vayan a ese lugar y no tienen que esperar a que les suceda para creer que esto es real o que el demonio existe. Porque el demonio es real, sino que él no se nos aparece como poder ver una persona, él es un ser espiritual, pero él actúa a través de la mente, metiéndonos mentiras, haciéndonos creer cosas que no son reales. ¿Para qué? Para que la persona viva una vida libertina, en medio del libertinaje, y cuando se muere sin arrepentirse, sin Dios, sin haber hecho su voluntad, se lo lleva y se le van riendo porque atraparon una presa. Entonces esa es la actividad del demonio. Él trabaja y lucha todos los días por llevarnos a cada uno, a usted, a mí, a los demás. Para ganar seguidores. Sí, precisamente porque él le quiere ganar la batalla a Dios. Porque hay una guerra espiritual, hay una guerra entre el bien y el mal, en el cual existe un reino que se llama el reino de los cielos y existe otro reino que es el reino de la maldad, del infierno, del demonio. Entonces, desgraciadamente, con las cosas que vemos que están pasando en la actualidad, la mayoría de las personas no llegan a salvarse y el problema es que ese lugar es un lugar permanente, o sea, no es que van a estar ahí el tiempo que uno decida, sino el tiempo en que tengan que estar ahí, quién sabe, cientos o hasta miles de años, no sabemos. Una eternidad es lo más probable, ¿no? Miren, mis amigos, al respecto de lo que es, nosotros podemos decir, los espíritus, porque yo siempre hablo, y es este comentario muy importante sobre los espíritus, que un tesoro se lo puede esconder, lo pueden esconder como espíritus, hablábamos al respecto. O sea, si algo está aquí guardado y no lo quiere dar, se desaparece. ¿Por qué? Porque ese ser, nosotros no lo vemos, ese es el espíritu, ¿no? Sí, así es el que lo puede mover. Exacto. Algo sobre el respecto de, por ejemplo, algo que está enterrado se mueva. Sí, es algo sobrenatural porque según lo que se relata, en verdad, en la historia sagrada, cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron, antes del el primer pecado que conocemos, el pecado original, ¿verdad? El hombre y la mujer primeros que existieron en este planeta fueron puestos como mayordomos, como administradores de los bienes que Dios había creado. Pero una vez que pecaron, perdieron esa prerrogativa y el demonio vino y con todos sus espíritus, porque estamos hablando, según lo detalla Efesios 6, dice que nuestra lucha, o sea, nuestra guerra, no es contra sangre y carne, porque en este momento no estamos luchando físicamente un hombre contra otro hombre, un ser humano contra otro ser humano. No, la batalla, la guerra es espiritual. Y dice la palabra del Señor que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que son los aires. Entonces, estos seres espirituales de maldad, ellos son los que están provocando a través de sus actos
que las personas, por ejemplo, no puedan acceder a las riquezas, a que haya una repartición equitativa de los bienes materiales, porque con toda la riqueza que hay en este mundo, si repartiéramos en partes iguales a cada ser humano, no existiría la pobreza y tampoco existiría esa riqueza escandalosa de muchas personas, bueno, tal vez no muchas, que hay en el mundo que tienen miles de millones de dólares y que eso pues es un gran pecado porque hay personas que no tienen ni para comer y otros tienen miles de millones de dólares, porque precisamente el demonio, este ser espiritual de maldad, hace que muchas personas sufran porque él se goza viendo sufrir a la gente y quita esas riquezas que uno, por ejemplo, como don Guillermo, ¿verdad? O como mi persona, si nosotros llegáramos a encontrar, no dudo, que si viéramos a alguien que no tiene que comer o algún pobre, le daríamos parte de esa riqueza, ¿verdad? Esa riqueza. Entonces, para poder compartir con las personas que más necesitan. Pero el demonio no quiere eso. Entonces, él coge eso y lo reserva para alguien que vaya a hacer algo malo. Entonces, por eso lo desaparece, porque sabe, el demonio está viendo y no permite que nosotros accedamos para que estas cosas que serían buenas obras se puedan realizar y haya menos sufrimiento en el mundo. Miren ustedes, mis amigos, en esto, ¿no? De los tesoros. Ya va va a ir después este comentario, pero antes justamente está ahí lo que está diciendo Carlitos. Está explicado, narrado y con experiencias mías y vividas de mucha gente, ¿no? Es por eso que los tesoros, les digo muchas veces, inclusive teniendo en las manos, se nos va. ¿Por qué? Porque se nos viene la ambición. Sí, Carlitos, sí. Cuando uno tiene la codicia, la ambición, y se desaparece. Pero si tenemos un corazón sencillo, a lo mejor si algo vamos a tener, a lo mejor vamos a compartir. Hasta el alma de la que enterró va a sentirse feliz. ¿Sí o no, Carlitos? Vamos a estar cubiertos con la bendición del Padre Eterno. Entonces, porque, como dice la palabra, a mí me gusta hablar mucho de la palabra porque es real y nos alimenta espiritualmente. Dice la palabra del Señor que nosotros pedimos y no recibimos. ¿Y por qué no recibimos? Porque pedimos para nuestros deleites y eso no le gusta al Señor que codiciemos, porque esas codicias dañosas, esas ambiciones desmedidas nos pueden hacer perder en alguna actividad que nos pueda llevar a la condenación eterna. Entonces el Señor no lo va a permitir. Entonces estos seres espirituales de maldad, guardianes o como se quiera llamar, están listos para observar qué es lo que va a pasar y a la mínima oportunidad pues que nosotros le demos, Él va a hacer algo que va a impedir que la bendición nos llegue. Que no la saquemos. Exactamente. Miren, mis amigos, pues ojalá realmente que aclarado este tema que es muy importante, lo que son guardianes o espíritus que yo siempre hablo o por qué hablo. Realmente pues aquí me ha gustado y gracias pues por acudir a mi invitación y realmente pues a zafar muchas dudas de mucha gente que lo tengan pues no, de los espíritus o guardianes que yo siempre hablo, mis amigos, y esperando que les guste, pues agradeciéndoles una vez más y gracias a mis amigos pues del mundo entero en sí, pues, tanto de México, Guatemala, Ecuador, de Chile, Perú, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, pues de toda parte del mundo, mis amigos, de parte de su amigo Memo, pues nos estaremos viendo pronto, mis amigos, y esperando que se suscriban y realmente pues siempre nos den un like que tanto bien nos hacen. Y si algo quieren, pues no tarden en decirme, que yo igualmente buscaré a alguien adecuado para esta charla. Carlitos, pues despídase ante mis amigos. Bueno, yo le agradezco mucho, Guillermo, por haberme dado la oportunidad de poder darle mi relato, pues que, como le decía, espero sirva para que muchas personas que aún no han tenido esta experiencia, que sé que algún día tendrán una experiencia espiritual, porque todos tendremos que irnos algún día de este mundo, sepan con certeza que el mundo espiritual es real, que los espíritus existen, que hay espíritus buenos y espíritus malos, que existen espíritus humanos, que somos los que estamos en la carne, y los espíritus desencarnados.
aquellos que alguna vez estuvieron en la carne, y que mi experiencia pues es 100% real. Pueden tener la certeza de que es veraz, y que el único afán con este relato que les acabamos de mostrar aquí a nuestros amigos es de que crean que sí hay una vida después de esta vida, y tengan la esperanza y se esfuercen por llegar a ese reino que nos está esperando a cada uno de nosotros. Porque dice la palabra del Señor, y con esto culmino, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que transitan por él. Angosto y estrecho el camino que lleva a la salvación, y son pocos los que hallan ese camino. Así que les invito a esforzarse, a conocer más de Dios, a procurar investigar más sobre el aspecto espiritual, leer más sus Biblias, porque ahí detalla muchas de estas cosas, y a creer en el Señor, aceptar a Jesús como su Salvador y hacer su voluntad, que nos pide en sí, que es amar al Señor con todas nuestras fuerzas, que es obedecer lo que Él nos manda, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, esas son mis últimas palabras, y les agradezco pues por esta oportunidad que me han dado pues a ustedes, Guillermo, y espero pues de alguna manera haber contribuido a aquellas dudas que han tenido muchas personas porque no han vivido, pero no esperen a vivirlo para creerlo. Les dice una persona que lo ha vivido y que ha trascendido más allá, y que ha tenido el privilegio y la oportunidad de poder experimentar para ahora contarlo al mundo entero. Gracias. Miren, mis amigos, algo que quiero acatar. Como les decía, pues acá mi amigo Carlitos es abogado de profesión, pero aquí viene el pero. Carlitos no ejerce su profesión. Usted no ejerce su profesión porque Carlitos me ha comentado que en realidad aquí en este mundo realmente, si usted no trata de mentir un poco, no hace las cosas en un caso, no se gana. Eso me había explicado. Carlitos se dedica a otra profesión, pero no dice que, por ejemplo, en Carlitos está no a la mentira. Exacto, Sí. Precisamente porque la palabra del Señor es muy clara, y con mi experiencia yo no quiero volver a ese lugar. Dice la palabra del Señor muy claramente: ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los fraudulentos, ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los cobardes, ni los afeminados. Esto incluye también a los homosexuales, lesbianas, ni los mentirosos, ¿verdad? Ni los ladrones van a heredar el reino de los cielos. Entonces, por eso la vida espiritual es difícil. Por eso dice camino estrecho y angosto, porque no es fácil, pero tampoco es imposible. Dejar de mentir no es algo imposible. Sí, claro, se puede dejar de mentir, dejar de robar. Si, por ejemplo, estuvimos acostumbrados a hacer un caso judicial y cobrar 300, 400 o más dólares, cuando tranquilamente pudo haber sido un monto 10 o 20 veces menor a aquel, y dejar de estafar, ¿verdad?, como se hace mucho en esta profesión, entonces podemos estar diciendo que estamos encaminándonos por el camino exactamente, o sea, bueno, dejamos de encaminarnos en el camino torcido para encaminarnos por el camino recto, en la sendera de justicia, de verdad, de santidad, porque sin santidad nadie puede agradar al Señor, dice su palabra. Entonces tenemos que tratar de ser santos. ¿En qué sentido? De no seguir en esas actividades que para el mundo es normal, pero que para Dios no es normal y que Él aborrece, y hacer lo que Él nos pide, porque en fin de cuentas el que nos dio el cuerpo es nuestro dueño. ¿Y quién nos dio el cuerpo? Dios. Y si Él nos dice que tenemos que hacer esto, pues simplemente hacer eso, y si nos cuesta, pues a sacrificarse por un poco de tiempo para ganar la gloria por la eternidad, y no disfrutar por un poco de tiempo aquí en esta vida y gozar para terminar después a un lugar donde van a estar sufriendo y gritando del dolor aquellos que no han tenido la oportunidad de tener al Señor. Miren, mis amigos, nos estaremos viendo pronto, mis amigos, tanto de Facebook como de YouTube. Mis amigos, nos estamos viendo pronto. ¡Chao!